Camila trabaja vendiendo botellas. ¿Qué va a recibir ella por vender las botellas? Va a recibir un sueldo. Ese sueldo va a representar nuestra variable Y. Por este trabajo, ella recibe su sueldo dividido en dos partes. Recibe un sueldo base mensual y una comisión. Entonces aquí está el sueldo, es igual al sueldo base que nosotros en este ejercicio tenemos que es la parte desconocida y por lo tanto a lo que desconozco le colocamos como la variable X y además recibe una comisión. Esa comisión depende de la cantidad de botellas que venda, porque aquí en el ejercicio me dice, recibe una comisión de $6 por cada botella vendida. Entonces la comisión es 6 multiplicado por la cantidad de botellas que ella vendió. Me dice, al final del mes, ella cuenta las ventas y calcula que ha vendido 200 botellas. Entonces, la comisión que era $6 por la cantidad de botellas que venda, se convierte en 6 por 200, que es el dato que me da el ejercicio. Y por lo tanto, la comisión es 1,200. Además dice que ha tenido una ganancia de 2,500, o sea, esto representará el sueldo. El sueldo es 2,500, que en nuestro caso representa la variable Y, que es la variable dependiente. Es el total, es lo que sale. ¿Sí? En este caso del sueldo. Entonces, luego me dice, el problema escribe una ecuación. Hemos escrito la ecuación, que es igual, la ecuación representa el sueldo que recibe Camila, es igual a el sueldo base mensual más los 1,200 de comisión. Como nosotros sabíamos que la ecuación se compone de un término que contenga Y, que tengo aquí, un término que contenga X, que está aquí, y un término que contenga el número, o un número, eso está acá. Entonces hemos formado la ecuación, la primera parte del ejercicio que me está pidiendo. Escribe una ecuación que describe esta situación. ¿Sí? Ahora, la pregunta que me hace el ejercicio es, ¿cuál es el valor del sueldo base mensual de Camila? El sueldo base mensual de Camila hemos descrito como X. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo cuánto vale X. Para poder encontrar esto de aquí, paso a la parte de la resolución. Y en la resolución lo que tengo que hacer es reemplazar los datos que conozco. En este caso, el dato Y, porque Y es el sueldo total que ella ya recibió, que ella ya sabe. Entonces, Y vale 2,500 y me quedaría, es igual a X más 1,200. Para hallar X simplemente tengo que despejar. Esto de aquí que está sumando va a pasar al otro lado restando. Me quedaría entonces 2,500 menos 1,200 es igual a X. Por lo tanto, X será 2,500 menos 1,200 me da 1,300. Ese sería el valor de la variable X. Pero ojo, esa no es la respuesta. O no es toda la respuesta. ¿Sí? En los ejercicios, la respuesta siempre tiene que estar en función de la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es el valor del sueldo base mensual de Camila? Entonces, la respuesta tiene que estar estructurada de esta forma. La respuesta. Como la pregunta dice, ¿cuál es el valor del sueldo base mensual? Entonces, la respuesta será el valor del sueldo base mensual de Camila es 1,300. Y ahí sí tendría bien escrita la respuesta. ¿Sí? El error que cometen muchos y que siguen cometiendo es que plantean la ecuación, resuelven y dejan ahí. Y no están dando una respuesta
respuesta, tenemos que dar la respuesta en base a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el valor del sueldo base? Entonces, la respuesta tiene que ser, el valor del sueldo base mensual de Camila es 1.300. Si la pregunta fuera, ¿cuántas botellas vendió Camila? La respuesta debería ser, Camila vendió 200 botellas. Si la pregunta fuera, ¿cuánto le pagan a Camila por cada botella? La respuesta sería, a Camila le pagan $6 por cada botella vendida. Si la pregunta fuera, ¿cuánto ganó Camila ese mes? Entonces la respuesta sería, el valor total que ganó Camila es $2.500. Entonces, siempre la respuesta tiene que estar en función de la pregunta. Siempre la respuesta tiene que estar en función de la pregunta. No hay que olvidarse de eso. ¿Sí? Este ejercicio ustedes tienen que escribir, tienen que hacer en su cuaderno, en su portafolio, para poder guiarse y poder repasar. ¿Está claro hasta allí todo? Ya. Tengo 7 respuestas. ¿Hay alguna pregunta tal vez? Si es que alguien tiene alguna pregunta, active el micrófono y consulte. Ya. Entonces ahora, como no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al ejercicio que van a hacer ustedes de deber. El ejercicio que nos plantea el módulo de trabajo de esta semana nos dice, Peter usa su patineta para ir a la escuela durante una parte del camino. El resto del trayecto lo realiza caminando. Su velocidad en la patineta es de 7 kilómetros por hora y puede caminar a 3 kilómetros por hora, o sea, a esa velocidad. La distancia hasta la escuela es de 6 kilómetros. Me dice, escribe una ecuación de forma estándar que describe esta situación. De forma estándar significa de forma general, o sea, en la forma general. Si él usa su patineta por media hora, ¿cuánto le toma llegar a la escuela a pie? O sea, ¿cuánto tiempo va caminando? Porque fíjense que dice que divide en 2 partes. Primero va en patineta y después va caminando. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le toma? O sea, ¿cuánto tiempo él camina? Ya dice que la patineta va media hora. Dice, escribe la respuesta en tu cuaderno bueno, dice, guarden en tu caja portafolio. Ya. Primero dice, es igual que el ejercicio anterior. Escribe la ecuación, aquí me está pidiendo 2 partes. Me está pidiendo que escriba la ecuación, la primera parte, y además me está diciendo cuánto le toma llegar a la escuela. O sea, cuánto tiempo se tarda. ¿Sí? Entonces la respuesta, perdón, tiene que estar en función de la pregunta. Entonces la respuesta sería, a Peter le toma 2 horas llegar a la escuela a pie, o le toma 1 hora llegar a la escuela a pie, o le toma 3/4 de hora, o lo que sea que salga. ¿Sí? Además de eso me dice, inventa 3 eslóganes ecológicos para tu producto final. Por ejemplo, no contamines más el planeta, movilízate en patineta. Este es un eslogan. ¿Ya? Otro eslogan puede ser, por ejemplo, se me ocurre a mí, haz ejercicio, usa patineta.
Se me ocurre a mí eso. O tal vez, no necesariamente un eslogan tiene que ser en rima, aquí ha salido en rima, pero no necesariamente tiene que estar rimado. Podría ser, por ejemplo, mantente saludable, utiliza patineta, o mantente saludable y haz ejercicio, porque aquí yéndose patineta y a pie está haciendo ejercicio. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que creemos 3 eslóganes ecológicos. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, nosotros tenemos que hacer, ya saben ustedes, primero los datos, analizando el ejercicio para sacar los datos, luego tenemos que escribir la ecuación y luego tenemos que hacer la resolución, ¿ya? Y finalmente tendremos que poner la respuesta. Y la respuesta será, como ya sabemos, a Peter le toma horas a pie, porque eso es lo que me está preguntando. ¿Ya? Entonces, estas 4 partes debe tener su resolución. Los datos, la ecuación, la resolución propiamente del problema y la respuesta. ¿Ya? Entonces, para poder hacer todo esto tenemos que ir analizando el ejercicio. Tenemos que analizar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, yo les voy a ayudar una parte para que ustedes puedan plantear, ¿sí?, la ecuación con los datos y puedan resolver y dar una respuesta. ¿Ya? Entonces, vamos a plantear la ecuación. ¿Sí? Para plantear una ecuación, nosotros tenemos que partir de algo que revisamos ya, que era una partecita de física que nos decía la distancia que recorre un objeto es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Esa es la distancia. Entonces, aquí nosotros tenemos 2 partes. Si esta es la casa de Peter y lo de acá es la escuela, nosotros sabemos que él hace divide este trayecto en 2 partes. Una parte se va en patineta y la otra parte se va a pie, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que esta es la distancia que se va en la patineta y la de acá es la distancia que va a pie o caminando. ¿Sí? Vamos a ponerle así, la distancia que él camina. ¿Ya? Entonces es el trayecto de él, que va de la casa a la escuela, es dividido en 2 partes. Una parte va en patineta y la otra parte va caminando. ¿Sí? Y esta es la distancia total. Entonces yo puedo decir en mi ecuación que la distancia total es igual a la distancia que él recorre en patineta más la distancia que va caminando. ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo ya planteada una ecuación. La distancia total es la distancia que va en patineta más la distancia que va caminando. ¿Cuál es la distancia total? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es la distancia total? 6 kilómetros. 6 Ya, kilómetros. muy bien, 6 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces eso es un dato. Eso es un dato. La distancia total es 6 kilómetros. ¿Ya? Estas distancias de aquí, la distancia que va en patineta y la distancia que va caminando, yo puedo plantearle con esta fórmula de aquí. Entonces diremos, la distancia que va en patineta será igual a ¿qué? A la velocidad que va en la patineta por el tiempo
que va en la patineta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia que va en la patineta? 4 por 3, ¿cuánto es? ¿Y para qué has puesto este? ¿Para qué has puesto este? ¿Qué pusiste ahí? 7 kilómetros. Ya, la distancia que va en la patineta es 7 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Entonces yo tengo aquí la velocidad que va en la patineta es 7 kilómetros por hora. Entonces ya tengo otro dato, ¿sí? Aquí puedo poner yo la distancia total es igual a la velocidad que va en la patineta multiplicado por el tiempo que va en la patineta. ¿Qué tiempo va en la patineta? ¿Qué tiempo va él en patineta? Media hora. Ya, aquí está, ¿no es cierto? Él usó su patineta por media hora. Entonces el tiempo que va en la patineta es media hora. ¿Ya? Más la distancia que va caminando. ¿A qué sería igual esto de aquí? ¿A qué sería igual? ¿O cómo reemplazaría esto de aquí? La distancia que va caminando. 3 kilómetros. No, no, pero así como está aquí. ¿Qué pondría acá? ¿Qué pondría aquí? La distancia que va en patineta era la velocidad de la patineta por el tiempo en la patineta. La distancia que va caminando, ¿qué sería? A ver, la distancia que va en patineta es la velocidad en la patineta por el tiempo en la patineta. La distancia que va caminando, ¿qué será? ¿Qué fue alguien? Ya, muy bien, Natalie. La velocidad que va caminando por el tiempo que va caminando. La velocidad a la que camina por el tiempo que camina, por el tiempo que camina. Si esto es en la patineta, esto es caminando. Nada más. ¿A qué velocidad va caminando? ¿A qué velocidad va caminando? ¿A qué velocidad va caminando? Están 29 aquí, pero nadie dice nada. Ya, a ver, Valentina, Boris, Priscila, Francisca. 3 kilómetros por hora. La velocidad a la que va caminando entonces es 3 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que va caminando. Y el tiempo que va caminando, ¿qué es? Y el tiempo que va caminando, ¿qué será? No, Gabriela. Media hora es lo que usa la patineta. Muy bien, Ronnie.
El tiempo que va caminando es X, porque es lo que no conozco. Es lo que no conozco. ¿Ya? Entonces yo ya tengo, en la ecuación, ya tengo que es X. Fíjense, analizando el ejercicio, ya hemos encontrado que esto de aquí va a ser X. Esto de aquí es conocido, esto también es conocido, esto también es conocido, y esto de acá, ¿qué representará esto de aquí? Que también es conocido. ¿Qué representará? Esa distancia total recorrida, ¿qué representará en la ecuación? Y. Ya, muy bien. Eso va a representar Y. Entonces, fíjese, yo ya puedo hallar la ecuación. Reemplazando los valores, todos estos que obtuvimos acá en los datos, reemplazando todos los valores aquí, ya podemos decir Y es igual a algo que está aquí más algo por X. Entonces tendremos un término con X, tendremos un término con y tendremos aquí un número. Y el resto pues ya es reemplazar el dato que conocemos que es 6 kilómetros que representa y encontrar cuánto vale X y dar la respuesta. ¿Ya? Eso queda para que hagan ustedes. ¿Estamos claros? Sí. Sí, 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 Lice. sí, Licen. Es el licenciado. Sí, Licen. Sí, Licen. Ya, Sí, Licen. listo. Entonces, lo que ustedes tienen que completar el trabajo de esta semana es con lo que ya hicimos el martes, todo esto que revisamos desde aquí, todo esto tiene que estar allí, los conceptos, el ejemplo, el ejercicio, y le van a completar con este ejercicio que hicimos hoy, con este problema, y con el problema que tienen que ahora completar ustedes, en base a todo lo que revisamos. Y ese sería el trabajo de esta semana 12. No se olviden que esto de aquí también hay que poner al final, los 3 eslóganes ecológicos.